Cordial saludo. Primero que todo agradecer a Asmedas y a la Universidad Pontificia Bolivariana por esta invitación. El tema que vamos a discutir el día de hoy es sepsis en la paciente embarazada. La idea es ir llevando el tema, digamos, de un enfoque práctico con objetivo de los médicos generales y especialistas si están conectados pues a la charla. Entonces lo primero que hay que hacer es definir el tema. La infección como tal, sin disfunción orgánica, no va a pertenecer a la sepsis. Esto va a ser, digamos, la historia natural de la enfermedad. Yo primero tengo una infección, después, si mi respuesta inflamatoria es exagerada con respecto a la infección y se presenta una disfunción orgánica, y aparte de eso, pues obviamente hablando de la obstetricia que incluya el embarazo, el parto hasta los 42 días posparto o aborto, vamos a estar hablando de una sepsis en la paciente embarazada. El shock séptico va a ser un evento posterior y aún más grave en el que va a haber anomalías circulatorias y celulares o metabólicas que son lo suficientemente profundas para aumentar sustancialmente la mortalidad. Shock séptico lo vamos a definir entonces como esa sepsis que está acompañada además de una hipotensión persistente y un lactato sérico mayor de 2 milimoles litro, a pesar de una reanimación hídrica adecuada. ¿Por qué es importante hablar de sepsis? Porque es una de las principales causas de morbimortalidad materna en el mundo. Y eso hay que mencionarlo también, que es una de cada 10 muertes maternas en el mundo se atribuye a la sepsis, 23% en Estados Unidos. Sabemos obviamente que en nuestro país de más bajos recursos probablemente este porcentaje sea mayor. En el 2019 se documentaron más de 20 millones de casos de sepsis materna en todo el mundo. La incidencia viene en aumento, más o menos un 10% anual. El 60% de las infecciones maternas ocurren en el periodo intraparto y postnatal, entonces por eso es tan importante saber identificar a estas pacientes, y ahorita vamos a hablar de algunas cosas que nos van a dificultar también eso y hay que tenerlas en cuenta. Con respecto a la población no obstétrica que presenta una sepsis, las maternas van a presentar un 90% de ingreso a la UCI versus un 78% en las pacientes los pacientes no obstétricos, y un 9 versus 35% de falla orgánica múltiple en la paciente embarazada con respecto a la población no embarazada. Eso también nos denota la importancia de este tema. Estas gráficas que les traigo son gráficas actualizadas hasta la última semana epidemiológica del 2024, reportado por el Instituto Nacional de Salud. Aquí vemos entonces cómo la morbilidad ha venido aumentando a través de los años. Desde el 2012 al 2023 vemos que es un comportamiento ascendente de la morbilidad. Sin embargo, hay que mencionar que la mortalidad no se comporta igual, la mortalidad ha venido disminuyendo. Eso es probable porque estemos tomando medidas adecuadas para el manejo precisamente de pacientes con alta morbilidad. Ahora, cuando hablamos de la mortalidad, vemos entonces, como les mencionaba, la mortalidad se ha mantenido disminuyendo o más o menos estable hasta el año 2024, y lo importante de eso es mencionar que la sepsis de origen obstétrico va a ser la tercera causa de mortalidad en nuestro país en la paciente embarazada, después de los trastornos hipertensivos y las complicaciones hemorrágicas. Entonces eso también nos denota la importancia de esto. Aquí también en esta gráfica les traigo la sepsis como causa directa o como causa directa en la paciente embarazada. Ha venido disminuyendo, sin embargo, sigue siendo la tercera causa de mortalidad. Sobre la sepsis hay que decir que las muertes se pueden prevenir hasta en el 63% de los casos. Eso significa que realmente todo está en nuestras manos. Entonces, ¿por qué no logramos disminuir más la mortalidad por sepsis? Porque nos demoramos en reconocer que hay una paciente séptica y que requiere un manejo adecuado, nos demoramos en dar un tratamiento adecuado a estas pacientes, y aparte de eso nos demoramos en escalar la atención adecuada para la paciente. Y tener en cuenta que por cada hora de retraso que nosotros tenemos, la mortalidad aumenta en un 7,6%. ¿Eso qué significa? Que realmente nuestros retrasos probablemente son los que modifican la tasa de mortalidad de la sepsis. Por eso es importante hablar de este tema y vamos a tratar de llevarlo de una manera más amena y que para todos sea más fácil. Problemas con respecto a la población gestante, los estudios realmente las excluyen. Casi todos los estudios de investigación sucede lo mismo, obviamente por causas éticas, y que por cada muerte materna hay 50 mujeres que experimentan una morbilidad potencialmente mortal a causa de la sepsis. ¿Eso qué significa? Que realmente hay muchas personas que podrían llegar a una sepsis grave, que se manifiestan como morbilidad y que tenemos que identificar. Con respecto a la fisiopatología de la sepsis, grande en esta imagen trato de mencionar entonces, la sepsis es una respuesta inflamatoria exagerada a una infección.
al tener una respuesta exagerada de la inflexión, citoquinas proinflamatorias, esas citoquinas proinflamatorias me producen un daño endotelial y ese daño endotelial finalmente me puede llevar a pérdida de mi volemia intravascular, ¿cierto? Entonces me está haciendo un tercer espacio y ese tercer espacio lo que va a hacer es que haya fuga capilar, que haya edema y aparte de eso me genera una hipotensión o una hipovolemia o un choque distributivo como lo conocemos nosotros en la sepsis en esta paciente y eso va a ser lo grave realmente. Entonces es lo que tenemos que tener en cuenta. Además de eso, la sepsis se comporta como un estado protrombótico, entonces también va a haber un aumento del estado procoagulante tratando precisamente de detener esa infección exagerada por el cuerpo, pero eso en extremo, como siempre, todo termina siendo malo y nos termina pudiendo llevar a una CID que termina sumándose a lo que ya habíamos hablado, al proceso inflamatorio exagerado, a la fuga capilar, al daño endotelial y ahí es cuando tenemos entonces disfunción orgánica y choque séptico. Con respecto a las causas, entonces tenemos causas obstétricas y causas exacerbadas por el embarazo o incidentales. También hay otras formas de clasificarla y ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver eso. Las causas obstétricas más comunes son la coriamnionitis, la endometritis, la mastitis y la infección de sitio operatorio. Las que el embarazo me puede modificar y me puede aumentar la infección de tracto urinario, conocida por todos y la principal causa de sepsis en la paciente embarazada, la influenza, la listeriosis, la hepatitis C, el herpes y la malaria, y otras incidentales que se pueden presentar en cualquier momento, que son las infecciones de tracto respiratorio, TBC o enfermedades de transmisión sexual. Otra forma de clasificar estas etiologías es por el momento de aparición. Primer trimestre, una enfermedad pélvica inflamatoria se puede producir en la paciente embarazada. Un segundo trimestre, apendicitis o una ITU alta. En el posparto, endometritis o mastitis. Y en cualquier momento, una neumonía. Y aquí en esta gráfica vemos entonces que la principal causa para nosotros van a ser genitourinarios, especialmente la sepsis de origen urinario en la paciente embarazada. 21% que la que le sigue va a ser desconocida y después 16% correspondiente a la neumonía y aquí los porcentajes de las otras ubicaciones de la infección. Con respecto al embarazo es importante mencionar que nos va a dificultar aún más el diagnóstico. ¿Por qué? Porque la paciente embarazada tiene unos cambios fisiológicos que me vuelven un poco más difícil el diagnóstico. Tenemos un cambio de una respuesta TH1 a una TH2 que favorece un perfil realmente antiinflamatorio en la paciente embarazada en pro del embarazo, pero en el caso de una infección puede que nos dificulte más el diagnóstico. La paciente, recordemos, embarazada tiene un aumento del gasto cardíaco secundario pues a sus cambios fisiológicos y eso explica una taquicardia sinusal, leucocitosis, disminución de la creatinina también por el aumento de la tasa de filtración glomerular, taquipnea leve, disminución de la presión arterial y un aumento del gasto cardíaco, el volumen plasmático y la vasodilatación. Todo eso en conjunto es prácticamente lo que más difícil vuelve a identificar una sepsis en una paciente embarazada y por eso es importante mencionar el tema de nuevo. Todo eso me enmascara signos y síntomas de sepsis. En cuanto a los factores de riesgo, como siempre, hay un montón, tanto de la paciente como obstétricos. No me voy a quedar a mencionar cada uno porque realmente lo importante es que la mayoría de las pacientes que presentan una sepsis no tienen factores de riesgo. ¿Eso qué significa? Que tenemos que tener una alta sospecha en nuestras pacientes embarazadas para que no haya retrasos y no aumentar la mortalidad. Con respecto a la historia natural, entonces, normalmente yo tengo una infección. Con esa infección yo tengo identificados unos factores de riesgo en mi paciente, que son los que acabamos de demostrar en la diapositiva anterior. De aquí a que la infección me llegue una sepsis, normalmente yo tengo un cambio en el estado clínico, o sea, yo tengo un espacio de tiempo en el que yo puedo tratar de detectar a la paciente y tratar de modificar precisamente que esto no progrese a algo peor como un choque séptico o la muerte. Y normalmente eso lo vamos a ver con un cambio en el estado clínico, con hallazgos al examen físico y con quejas de la paciente que me van a indicar que algo no anda bien. Y nosotros o la literatura nos ayuda con eso y se inventaron algo que se llaman sistemas de alerta temprana. Esos sistemas de alerta temprana, como su nombre lo dice, lo que van a hacer es advertirnos tempranamente que mi paciente puede progresar una sepsis, puede progresar un choque séptico y que yo tengo que empezar a modificar la historia natural de esta enfermedad. La cosa es que sistemas de alerta temprana hay un montón. Entonces aquí les menciono algunos de los más conocidos y les tengo que decir que validados en población obstétrica realmente en nuestro medio tenemos estos dos que les coloco acá. El sistema de alerta obstétrica temprana modificado y el SOS. Ninguno, como ya voy a mencionar, es una herramienta sola para poder hacer el diagnóstico de sepsis. Entonces lo que nos recomienda la literatura es que utilicemos varios de ellos o que nos guiemos por nuestra
pericia clínica y el examen físico para tomar estas decisiones. Usted puede utilizar las escalas de alerta temprana, son una ayuda, pero por favor no utilice solo una, básese en un conjunto de síntomas y un conjunto de escalas para usted poder decir que su paciente realmente está maluca. En cuanto al diagnóstico de la sepsis, entonces se va a basar en lo que siempre nos basamos de primero, una anamnesis adecuada, un examen físico completo y unos laboratorios dependiendo de mi sospecha, pero en la parte de sepsis ya vamos a hablar algo específico. Entonces mi anamnesis va a ir enfocada en buscar un foco de la infección, la sintomatología de mi paciente, el examen físico para buscar signos de inestabilidad o signos de disfunción orgánica o de hipoperfusión. Y para todo eso también hay otro tipo de escala que les mencioné previamente, es el Quick-SOFA. El Quick-SOFA en la paciente embarazada han tratado de hacerlo modificado para la paciente embarazada, modificando los valores. Sin embargo, para la paciente embarazada, los percentiles 95 están casi por encima de lo que estamos mencionando ahí. Eso significa que el Quick-SOFA no modificado parece inclusive ser suficiente y no tendríamos que utilizar el modificado. Eso es una recomendación. Pero como les mencioné y como nos dice el mismo Surviving del 2021, no recomendamos utilizar un Quick-SOFA en comparación con un SIRS, un MIAUS, como herramienta única de detección de sepsis. ¿Eso qué significa? Lo mismo que les mencioné previamente. Es un conjunto de evaluaciones del examen físico, de la anamnesis de mi paciente de manera completa, lo que me lleva a sospechar una sepsis. Y en cuanto a los laboratorios, ahí sí, el SOFA nos ayuda a recordar cuáles son los órganos que yo tengo que evaluar, porque finalmente la sepsis es una disfunción orgánica. Yo tengo que buscar dónde está el órgano afectado. Entonces los paraclínicos que yo voy a buscar son, pensando en disfunción orgánica, y otros que me van a ayudar a buscar el foco de la infección y evaluar el estado de mi paciente séptica, porque recordemos que una de las definiciones de choque séptico es un lactato mayor de 2. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un hemograma, voy a hacer unos cultivos, dependiendo de mi sospecha, hemocultivos, si yo sospecho una infección urinaria, agurocultivo, obviamente, lactato, como mencioné el porqué, creatinina para mirar mi función renal, bilirrubinas para mirar mi función hepática, tiempos de coagulación, porque recordemos es un estado potrombótico, y gases arteriales que me ayudan a definir el estado ácido-base de mi paciente para tomar decisiones según eso. En cuanto al tratamiento, esta manita con 6 dedos, la polidactilia hace parte de la sepsis. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar entonces 6 dedos, que son los 6 pilares del tratamiento de la sepsis. El inicio del tratamiento en la primera hora con el contacto del paciente. Recordemos que por cada hora que yo me retraso estoy aumentando la mortalidad. ¿Eso qué significa? Mi primera hora tiene que estar compuesta de estos 6 pilares, por eso los vamos a mencionar cada uno. Toma de muestras para cultivo. Recordar, los cultivos se deben tomar antes del inicio antibiótico, sin embargo, si yo estoy en un pueblo, no tengo cultivos, eso no debe retrasar la toma de la decisión y yo debería iniciar manejo antibiótico así no tenga los cultivos. Inicio rápido de tratamiento antibiótico empírico, según mi sospecha obviamente, medición del lactato sérico, reanimación hídrica responsable, que ya vamos a mencionar un poco más sobre eso, medir el gasto urinario, que me sirve como un reflejo de cómo está funcionando mi reanimación y cómo está respondiendo mi paciente, y sexto, oxígeno, para garantizar una saturación mayor de 95 en la paciente embarazada. Recordemos que aquí yo tengo 2 pacientes y la saturación adecuada para que yo no tenga afectación del feto a nivel de nuestro medio es mayor de 95%. Con respecto a cada uno de estos pilares vamos a mencionar algo rápidamente. La medición del lactato, recordemos entonces que es un producto del metabolismo anaerobio, eso se debe a la hipoperfusión tisular que yo voy a tener por esa fuga capilar, ¿cierto? Ya sabemos que va a haber un daño endotelial, secundario también va a haber una vasodilatación, eso hace que yo tenga más hipoperfusión tisular y eso finalmente lleva un metabolismo anaerobio que entonces va a hacer que se acumule lactato. El lactato me sirve para 2 cosas, para predecir morbilidad y mortalidad y para apoyar en el diagnóstico de la sepsis. Y recordemos que el valor clave acá es más de 2 milimoles litro, sugieren una sepsis en una paciente embarazada. Y también me va a servir para mirar cómo es mi respuesta a la reanimación, porque a medida que yo mejore la perfusión tisular, pues el lactato se me va a acumular cada vez menos y yo voy a tener valores cada vez más bajos y me va a servir como un criterio de respuesta al tratamiento. Aquí les muestro que un tratamiento exitoso es una reducción del 20% del lactato sérico a las 2 horas del inicio del tratamiento y se debe obtener cada 6 horas hasta la normalización del mismo. Aquí es importante mencionar que en la paciente embarazada siempre hay algo raro y entonces hay que tener en cuenta que el lactato durante el trabajo de parto puede tener un comportamiento diferente y ese lactato puede aumentar hasta valores cercanos a 4. Entonces la recomendación de la literatura es que en el trabajo de parto utilicemos valores de lactato más altos que los habituales.
Y entonces la pregunta es siempre, ¿y si yo no tengo lactato, entonces qué hago? Entonces este estudio de JAMA nos ayuda entonces a aclarar esa duda. Si yo no tengo lactato, tengo llenado capilar. Y nos ha demostrado que el llenado capilar y el lactato son igual de buenos para predecir mortalidad a 28 días. Y nuestro punto de corte, más de 3 segundos. Si yo tengo un llenado capilar más de 3 segundos, eso se asocia con un lactato mayor de 2. Con respecto a los antibióticos, otro de los pilares del tratamiento, lo importante es una administración temprana de antibióticos adecuados. ¿Y qué es un antibiótico adecuado? Pues eso va a depender de la fuente que yo crea es el foco de la infección, los microorganismos probables según esa sospecha, los patrones locales de resistencia, los protocolos de mi institución y los factores de riesgo que tenga mi paciente para una resistencia bacteriana. Aquí en esta tabla les muestro, obviamente esto no es una camisa de fuerza, como les mencioné, depende de los protocolos, de la resistencia de nuestro medio, pero acá les muestro entonces de las principales causas de infección, los principales microorganismos y más o menos qué antibióticos se podrían considerar para cubrir adecuadamente la infección. Con respecto al uso responsable de líquidos, es un tema muy importante a mencionar. ¿Qué nos dice el Survivor? Dele 30 cc por kilo en las primeras 3 horas a la paciente, o digamos que eso es una reanimación adecuada según el Survivor del 2021. ¿Qué es lo que pasa con eso? En la paciente embarazada tenemos un problema, aparte de que solo el 50% de los pacientes sépticos hipotensos responden a líquidos, porque la gran mayoría de ese líquido se va a ir a hacer un tercer espacio que puede ser, inclusive, digamos, empeorar mi condición de sepsis. Importante es mencionar que la embarazada, por la disminución de la presión oncótica, como cambio fisiológico de ella, al tener menor presión oncótica, tiene más riesgo de hemago de pulmón, o sea, yo tengo más riesgo de encharcar a mi paciente. Entonces yo tengo que tener aún más cuidado con esos líquidos. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Nos dicen, en la paciente embarazada utilice más o menos 1 a 2 litros en las primeras 3 horas. Entonces disminuimos la cantidad de líquidos. Lo ideal, utilice Harman, no tanto solución salina. A pesar de que las dos son soluciones isotónicas, la solución salina, a pesar de que se asocia con baja probabilidad con, por ejemplo, acidosis hiperclorémica, lo ideal sería tratar de evitar ese riesgo. Por eso la recomendación por ahora va a ser utilizar Harman. Y otra recomendación que nos da las guías es para llegar a ese 1 o 2 litros, pues utilice bolos de 4 cc por kilo y va evaluando a la paciente constantemente, o utilice 20 cc por kilo en vez de 30 cc por kilo para las primeras 3 horas. Y evalúe constantemente la respuesta a la reanimación. Signos clínicos de la paciente, mirar que no se me vaya a encharcar para yo mirar si está respondiendo adecuadamente a la reanimación hídrica. ¿Cómo sé yo ahora que mi paciente está respondiendo o no? Entonces, para eso se han inventado 2 tipos de medidas, unas medidas estáticas, que son las que conocemos como la presión venosa central o la presión de oclusión de la arteria pulmonar, que realmente son poco utilizadas actualmente y al ser procedimientos invasivos pues dificultan aún más su utilización, y las medidas dinámicas que han demostrado entonces que son mucho más útiles, que nos ayudan a disminuir la mortalidad, la estancia en UCI y la ventilación mecánica, y van a estar basadas en varias cosas: la variación de la presión de pulso, la elevación pasiva de las piernas, el reto de volumen, el POCUS, que es la ecocardiografía de urgencias, y signos clínicos de mi paciente. Igual, cualquier paciente séptica debería, en el contexto adecuado, pues de nivel de complejidad adecuado, tener una línea arterial no invasiva para yo poder hacer monitorización de estas cosas que acabo de mencionar. Y signos clínicos que me ayudan a mirar que mi paciente está mejorando: que se normalice la temperatura, el tiempo de llenado capilar, que ya lo mencionamos, súper importante, y la disminución del moteado en la piel. En cuanto al inicio de los vasopresores, que va a ser, digamos, la segunda línea de tratamiento, cuando mi paciente ya está en un choque séptico, nuestra primera línea en el embarazo va a seguir siendo la norepinefrina. Nuestra segunda línea en embarazo, eso sí, la vamos a pensar con vasopresina cuando la norepinefrina llegue a dosis más o menos de 0.25 a 0.5 microgramos kilo minuto. Yo no necesito esperar a que esté en una dosis tope de norepinefrina. Lo que nos recomienda la guía es utilice la vasopresina cuando empiece a escalar la dosis de norepinefrina, porque es mejor adicionar a esperar para tenerle que sumar el otro vasopresor. Otra cosa a mencionar son los esteroides. Las guías de Survivor nos mencionan cuándo utilizar entonces hidrocortisona en los pacientes con choque séptico y necesidad continua de vasopresores, y eso lo vamos a definir entonces como dosis mayores a 0.25 microgramos kilo minuto de norepinefrina, o que yo necesite vasopresores por más de 4 horas para mantener mi objetivo de presión arterial media, que va a ser 65. Y ahí yo debería dar hidrocortisona IV 200 miligramos día, y eso lo puedo dar cada 6 horas o
de infusión continua por 7 días. En cuanto a evaluar el foco séptico, entonces lo más importante es tratar de identificarlo rápidamente para yo tomar las decisiones adecuadas según la fuente que yo sospeche, porque si mi paciente tiene una colección, si mi paciente tiene una fuente del foco, digamos, identificable y manejable por algún procedimiento, digamos, no invasivo, guiado por tomografía, guiado por ecografía, porque siempre la vía ideal va a ser la menos invasiva, yo lo debería controlar, ojalá, en las primeras 6 horas, porque eso me va a ayudar, 6 a 12 horas, perdón, porque eso me va a ayudar a disminuir la mortalidad asociada a la sepsis. En cuanto al seguimiento, yo debo reevaluar la antibiótico-terapia todos los días, laboratorios cada 6 a 8 horas las primeras 24 horas, medición estricta de ingresos y egresos cada hora en las primeras 12 horas y monitoreo de signos vitales que me ayuden a tomar decisiones con respecto a los pasos que debo ir tomando. Como todos sabemos, yo inicio un antibiótico empírico, amplio espectro, enfocado en mi foco, como ya mencionamos, pero yo tengo que, si tengo el antibiograma, pues yo debería modificar mi antibiótico según mi perfil de sensibilidad del microorganismo causal, como menciono acá. Otras terapias que tenemos datos limitados en el embarazo porque los estudios los excluyen, pero sin embargo, si no hay más, pues igual lo vamos a hacer. Profilaxis de úlceras por estrés en las pacientes con shock séptico con factores de riesgo para hemorragia gastrointestinal. Profilaxis de trombosis, porque recordemos igual que el embarazo es un estado procoagulante también, entonces esto va a ser súper importante. Metas de glicemia no mayores a 180 en los pacientes críticos e iniciar en la medida de lo posible nutrición enteral en las primeras 72 horas. Con respecto al feto, porque recordemos es nuestro otro paciente, monitorización fetal después de la estabilización inicial. Durante la estabilización mi bebé va a tener bradicardia, mi bebé va a tener taquicardia. Lo que yo necesito es después de estabilizarla, monitorizarlo. Los esteroides para la maduración fetal, si yo sospecho que mi embarazo se puede terminar antes, debo darlos. Considerar sulfato de magnesio también, si sospecho que el embarazo se puede terminar y tiene menos de 32 semanas, recordemos para neuroprotección, y evaluar la necesidad de la finalización del embarazo, que eso va a depender de ¿qué? De la indicación obstétrica. Si la única indicación para que mi paciente séptica, yo le termine el embarazo, es porque la condición médica realmente no presenta ningún tipo de mejoría y el embarazo o terminar el embarazo puede ayudarle a mejorar esa estabilización, algo que, digamos, es poco probable. Y recordemos que si mi sospecha de infección es una coriamnionitis, el tratamiento de la fuente va a ser el parto. Muchas gracias.